Hola, soy el doctor Giorgi. Vamos a hablar hoy de síndromes aspirativos, cuerpos extraños en pacientes más bien pediátricos, niños. Es una clase como para pregrado. Espero que les sea útil. Bueno, vamos a comenzar. ¿Qué es lo que consideramos un cuerpo extraño? Lo consideramos como un objeto que posee una potencialidad lesiva, o sea, de generar una lesión en el cuerpo, o son insólitos en esta localización. Son muy frecuentes en accidentes en niños menores de 5 años, un pico máximo de incidencia a los 3 años con un 73%. Son más frecuentes en varones, 2 a 1 respecto a las mujeres. Es la segunda causa de endoscopía urgente después de las hemorragias digestivas y el 80% se logran eliminar por heces de aquellos cuerpos extraños que son ingeridos. El 60% no son detectados por los padres, o sea que hay que tener una pesquisa muy importante. Suelen ocurrir 36 horas post ingesta el diagnóstico, o sea que el chico después de 3 días de haber ingerido o 2 días después de haber ingerido el cuerpo extraño empieza a dar sintomatología que llama la atención de los padres. El primer lugar de impactación es en el esófago, en los casos de los cuerpos extraños ingeridos. Y el 80% de esos cuerpos extraños son radioopacos, o sea que es la característica de dichos cuerpos extraños. Hay muchos juguetes que son peligrosos, como estos, que se pueden desarmar y que se pueden salir de estas pelotitas, lo cual facilita la ingesta de los bebés que teóricamente tienden a explorar mucho de los objetos a través de la boca y del tacto con su lengua. No así aquellos juguetes o juegos que están preparados para niños de la edad correspondiente, que son juegos que no tienen piezas, que no se desarman, ¿sí? Entonces, el primer problema es qué tipo de juegos tienen acceso a nuestros niños. La región esofágica es el lugar principal de impactación de los cuerpos extraños. ¿Qué tiene? A la edad de los niños son pocos adaptables. Muchos de estos cuerpos extraños, como por ejemplo esto que se ve en la radiografía, un resorte que fue ingerido por un niño. Las estrecheces fisiológicas que tiene el esófago, por ejemplo, a nivel del músculo cricofaringio o la impronta aórtica que va a generar sobre el cuerpo del esófago, pueden detener el cuerpo extraño, lo mismo que la unión del esófago con el estómago que genera el ángulo de His. Es un lugar también donde los cuerpos extraños pueden quedar impactados. Si logra franquear el esófago, tiene un 95% de posibilidades de ser expulsado. Quiere decir que por ahí va a progresar por el intestino hasta que pueda ser eliminado por las heces cuando el paciente va al baño. El 19% se pueden extraer por vía endoscópica de los que están impactados y el 1% necesitan una cirugía para poder extraerlos. El 50% son asintomáticos, o sea, el 50% de los pacientes probablemente no tengan ningún síntoma. Los más frecuentes son la ingesta de monedas, pilas botón y juguetes, ¿sí? Ahora vamos a ver más adelante. Entonces, ¿cuáles son los objetos más frecuentes? Las monedas, las agujas, los alfileres, las pilas botón, que son las de los relojes o de los juegos chinos, que muchos de ellos tienen pilas botón como para generar ruidos o sonidos. Partes de juguetes, por ejemplo los Playmobil, que son muñequitos de plástico que tienen múltiples piezas pequeñas. Menos frecuentes en los niños son los huesos de pollo, o sea, la ingesta de huesos de pollo. El 20% quedan en el esófago y tienen riesgo de perforación o de aspiración, o sea, si uno intenta extraerlos puede pasar desde una disfagia a una aspiración. Por ello se deben extraer antes de las 24 horas de su ingesta estos cuerpos extraños que quedan impactados, porque si no, después de las 24 horas vamos a tener lesión esofágica y complicaciones. El 60% están en el estómago. Si logra llegar al estómago, los objetos que tienen entre 2 centímetros por 5 centímetros van a pasar el píloro, pero en los lactantes o en los niños más pequeños únicamente lo van a poder franquear los objetos que tienen entre 2 centímetros y 3. El resto va a quedar atrapado ahí. Se recomienda extraer los objetos cortopunzantes, o sea,
si se ingirió una aguja o si se ingirió algo que puede ser cortante, es menester no esperar la evacuación del objeto, sino directamente ir a la endoscopía. Las pilas de botón, si se abren, obviamente liberan materiales tóxicos, tanto corrosivos como los electrolitos, que van a necrosar la mucosa y pueden producir quemaduras eléctricas de bajo voltaje en la mucosa, tanto esofágica como del estómago. Así que las pilas botón también serían objetos que deberíamos lograr extraerlos vía endoscópica. Los imanes generan perforaciones del intestino porque tienden a adosarse a la mucosa y generar necrosis por compresión. Se recomienda entonces la extracción endoscópica del 99% de las pilas y de los imanes que fueron ingeridos. Si no deglute saliva el paciente, hay que hacer una extracción urgente. Quiere decir que la impactación del objeto hace que el esófago quede bloqueado completamente. Si logra tragar algo de saliva, tenemos hasta 12 horas para su extracción. O sea, podemos concurrir a un centro especializado sin ninguna emergencia evidente hasta cumplir esas 12 horas. Siempre hay que descartar la esofagitis eosinofílica, porque suelen debutar estos pacientes con un impacto de un bolo alimenticio, ¿sí? Entonces, descartar esofagitis eosinofílica en paciente que debuta con un impacto de un bolo alimenticio. Estos son los imanes que en Estados Unidos están prohibidos. Es un juego que tiene múltiples imanes redondos en forma de bolillas y que forman un cubo al adosarse todos entre sí. Esto en Estados Unidos fue prohibido porque los chicos ingerían varios imanes y son de un tamaño muy pequeño. Tienen el tamaño de una bolita pequeña. Y estos son ejemplos de distintos tipos de pila botón, ¿sí? Que muchos de ellos, como estos, son los que traen los juguetes habitualmente chinos. ¿Cuál es la sintomatología ante un impacto de un cuerpo extraño? Vamos a tener un dolor retroesternal, disfagia, que es la dificultad para deglutir, odinofagia, que es dolor al tragar, cuando tragan la propia saliva, regurgitación, cuando llegan a tomar algo, el líquido vuelve a la boca y son regurgitados, cialorrea, el paciente ni siquiera traga su propia saliva. Cuando ya tengo complicación voy a tener dolor por perforación, enfisema subcutáneo si perforó el esófago y un cuadro séptico que se va a producir producto de la perforación y de la contaminación del mediastino a través del contenido del esófago. ¿Qué es lo que vamos a hacer ante la presencia o la sospecha de un cuerpo extraño? Lo que vamos a hacer es una radiografía de cuello, de tórax y de abdomen. ¿Qué puede pasar? Que tengamos un cuerpo extraño radiolúcido, o sea que no lo vamos a ver con la radiografía, o un cuerpo extraño radioopaco, que sí lo voy a ver con la radiografía. Si tengo un cuerpo extraño radiolúcido y está sintomático, hay que hacer una endoscopía, derivar al paciente a un centro de mayor complejidad y hacer una endoscopía para extraerlo. Si es asintomático y tenemos la certeza de que tuvo una ingesta de un cuerpo extraño, hay que hacer una panendoscopía esofágica, estomacal, duodenal, para rastrear el objeto y extraerlo, ya que la radiografía no nos va a dar ningún tipo de información. En el caso de los cuerpos extraños radioopacos, donde yo sí los voy a poder ver y son sintomáticos, obviamente hay que hacer una extracción endoscópica. Si son asintomáticos, voy a extraer por endoscopía, como dijimos antes, los cortopunzantes. Y si son mayores a 2,5 por 5 centímetros, voy a tener que hacer una extracción endoscópica. O si se encuentran en el intestino más de 2 semanas y no progresa, entonces también debo hacer una extracción vía endoscópica. ¿Qué pasa cuando el paciente aspira a un cuerpo extraño? Entonces, habitualmente no siempre los padres son testigos de la aspiración del cuerpo extraño. Se suele confundir con intercurrencias respiratorias infecciosas o reactivas. ¿Por qué? Porque automáticamente el paciente pasa a tener un cuadro de tipo respiratorio de forma aguda. Empiezan con tos o con síntomas como si fuera un broncoespasmo o un síndrome asmático.
no responde obviamente a la terapéutica. Yo le voy a dar broncodilatadores, el paciente no mejora. Síndrome de cuerpo extraño olvidado es aquel donde el cuerpo extraño no fue detectado por los padres, el niño no genera ningún aviso y generan estos cuerpos extraños olvidados, este síndrome de cuerpo extraño olvidado, una infección importante del pulmón que puede seguir a un cuadro neumónico importante y va a dejar una secuela muy importante en el pulmón del niño. Entonces, siempre hay que tener una perspicacia, hay que sospechar cuando hay un cuadro asmático o un cuadro neumónico localizado que no progresa con tratamiento, que no mejora, sospechemos cuerpos extraños en niños, ¿sí? Entonces, sospechar si no responde a los tratamientos, hay sibilancias localizadas, atelectasias que pueden ser localizadas persistentes, entonces siempre sospechar en esos casos, ¿sí? Y también sospechar en un paciente que pasó súbitamente de estar normal a estar enfermo. ¿Cómo podemos hacer la confirmación diagnóstica? La radiografía sería nuestro primer examen que podríamos concurrir a ese examen. La radiografía tiene mucha sensibilidad, pero tiene muy poca especificidad. O sea, es sensible, pero es poco específico. Tenemos dificultad con los objetos que son radiolúcidos porque no los vamos a detectar. Por ejemplo, muchas veces pasa esto con semillas o con objetos derivados de los alimentos. Puede ser normal la primera radiografía, o sea que voy a necesitar unas horas para obtener una telectasia en la radiografía. Y puede hacer una mayor aireación del lado que está ocluido, o sea, de inicio puedo tener una mayor aireación, una mayor expansión del pulmón del lado ocluido, debido a que ante la exhalación no se contrae. Es muy sutil esto. Entonces, hay veces lo que se hace es tratar de sensibilizar la radiografía. O sea, tomar una radiografía en inspiración y tomar otra radiografía en expiración. Y valorar la motilidad o la dificultad que encontramos en la motilidad del diafragma. O sea, comparamos la radiografía en inspiración y en expiración. Lo otro que se puede hacer es una radiografía en ambos decúbitos. Se coloca al paciente en decúbito lateral y se ve cuál es el hemitórax. Está el cuerpo extraño, no se va a contraer ante el peso del cuerpo. O sea, en el hemitórax que está el cuerpo extraño, en ese decúbito lateral, el paciente no va a contraer su hemitórax. Obviamente la mayor sensibilidad la voy a tener con la tomografía de tórax, que va a detectar el cuerpo extraño oculto, y el diagnóstico de certeza obviamente lo voy a tener con la endoscopía. Lo más importante ante todo esto es la sospecha clínica que yo tenga, porque muchas veces el paciente por miedo no va a contar que tuvo una ingesta o una aspiración de un cuerpo extraño y los padres tampoco están en el momento en que se produce el hecho. Nosotros hemos tenido un caso de dos hermanos que corrían por la casa mientras iban comiendo maní. Y uno de ellos empuja al hermano que iba adelante con la boca llena de maní y al empujarlo el paciente hace una aspiración brusca y se aspiró maní. Entonces tenemos 12 horas, 24 como máximo, para hacer la extracción de ese cuerpo extraño porque cuanto son más biológicos o tienen aceites naturales, van a generar mayor irritación y daño pulmonar. Acuérdense también que muchos de estos productos contienen sales o contienen condimentos para hacerlos más sabrosos, con lo cual generan mayor irritación todavía. Acá vemos dos radiografías, una de lateral, donde se observa el cuerpo extraño. Acá tenemos la otra radiografía de frente, donde se observa también el cuerpo extraño impactado en un bronquio fuente. La del bronquio fuente es esta que está acá, que vendría a ser como el brazo de un Playmobil y un muñeco de plástico chiquitito, que se observa cómo se impactó en este sector. Acá se ve en la endoscopía el cuerpo extraño cubierto por secreciones. Y esta es la radiografía de frente del otro cuerpo extraño, que es un clip, ¿sí?, de librería.
¿Qué hacemos en ese momento? Primero, valorar la suficiencia ventilatoria del paciente, si el paciente está ventilando o está con mucha dificultad respiratoria. Si el cuerpo extraño está entre la subglotis, o sea, debajo de las cuerdas vocales, y la carina, que es donde se dividen los bronquios, eso es un lugar muy complicado, ya que va a generar una dificultad ventilatoria. Voy a tener un estridor bifásico, o sea, va a hacer ruido, o un estridor cuando inspira, tanto cuando inspira o expira al inhalar o al exhalar el aire. ¿Por qué? Porque el cuerpo extraño va a golpear contra las cuerdas vocales o va a golpear contra la carina, porque va a estar suelto, con lo cual va a dar un estridor bifásico, ¿sí? Es una ubicación que habitualmente no es usual, y si contamos con un endoscopista, lo que hay que hacer obviamente es una extracción urgente, porque esto va a generar una tos muy importante en el paciente. Y de no contar con un especialista, lo que se puede realizar son o las maniobras de Gondor o la de Hemlich. Lo que queremos lograr es que el cuerpo extraño franquee las cuerdas vocales, para dejar de estar ahí haciendo una expulsión libre por la tráquea del paciente, ¿sí? Si no logramos hacerlo con la maniobra de Hemlich o con la de Gondor, lo que se puede hacer es intubar al paciente. Yo, con intubar al paciente, lo que voy a tratar de lograr es que impactar por ahí el cuerpo extraño en un bronquio fuente, lo que me va a permitir desplazar al cuerpo extraño y dejarlo fijo en un bronquio y poder así derivar al paciente tranquilamente para poder hacer una extracción endoscópica en un centro obviamente de mayor complejidad donde yo me encuentro. Si el cuerpo extraño está en un bronquio fuente, se podrá hacer o podrá haber un grado de dificultad ventilatoria, pero no va a estar el paciente en una insuficiencia ventilatoria. O sea, va a tener dificultad para respirar, pero no va a estar con una insuficiencia para respirar. En ese caso hay que derivar al paciente a un centro de mayor complejidad y no hacer ningún tipo de maniobra. Yo no tengo que desimpactar. Si yo desimpacto el cuerpo extraño con una maniobra de Hemlich, lo que voy a lograr es pasar al punto anterior. Lo voy a dejar libre en la subglotis y eso va a empeorar el cuadro. Llevemos al paciente a un centro de mayor complejidad y no le hagamos ningún tipo de maniobra, ¿sí? Y si es una semilla con alto contenido de ácidos grasos, como habíamos hablado anteriormente, que puede ser de girasol o de maní o cualquier otra semilla, debemos hacer una extracción como máximo en 24 horas por la reacción inflamatoria que va a desencadenar, ¿sí? ¿Qué es lo que no vamos a hacer? Obviamente no tenemos que excitar al paciente. Si el paciente se encuentra en una dificultad ventilatoria y yo lo excito o le hago maniobras innecesarias o le hago estudios que no son necesarios, lo que voy a lograr es que el paciente pierda la colaboración. Voy a tener que ser muy puntual en lo que le voy a pedir, porque los niños en general pierden la capacidad de interactuar con nosotros si lo asustamos. Entonces la idea es no asustarlo, no excitarlo y tratar de hacer las cosas tranquilo para que el paciente colabore con nosotros, ¿sí? Evitar entonces movilizar el cuerpo extraño de una vía baja, de un bronquio fuente, si está impactado, moviéndolo hacia la subglotis, con una maniobra que no debemos realizar. Entonces no desimpactemos ningún cuerpo extraño que nos permite trasladar al paciente, ¿sí? No introducir los dedos en la boca para extraer un cuerpo extraño que está en la faringe. ¿Por qué? Porque puedo pasarlo de la faringe a la laringe, con lo cual, de pasar a una impactación en el esófago o en la faringe, voy a pasar a una insuficiencia ventilatoria o a una asfixia. Entonces, no introduzcamos los dedos en la boca para desimpactar cuerpos extraños que no van a estar accesibles a nosotros. Nunca realizar maniobras, entonces, de Gondor o de Hemlich si el cuerpo extraño está en un bronquio fuente, si está impactado. No hagamos maniobras, y aunque estemos en una insuficiencia ventilatoria importante, no tenemos que relajar al paciente podemos mantenerlo en un plano anestésico, pero no lo relajemos, intubémoslo y lo mantenemos en un plano de anestesia sin relajación, para que el paciente intente respirar por
de forma espontánea por sus propios medios, ¿sí? Y de esa manera procedemos a la derivación y a la extracción en un centro de mayor complejidad. Si el paciente se siente cómodo sentado, traslademos al paciente de forma sentada. No lo recostemos en una camilla en la ambulancia o en el medio donde lo vamos a trasladar, porque muchas veces el paciente se encuentra más cómodo sentado o en posición mahometana, hacia adelante y en posición con las piernas cruzadas. Tratemos de trasladarlo al paciente en la forma que esté más cómodo, que él se sienta más cómodo. Entonces siempre hacer una interconsulta también si sospechamos un cuerpo extraño, aunque los padres no nos transfieran ninguna información fehaciente que nos sirva a nosotros para tomar en cuenta que es un cuerpo extraño. Si yo lo sospecho y el padre o la madre no lo saben o tienen dudas sobre si se ingirió o se aspiró algo y yo tengo la sospecha, derivémoslo. Mandémoslo a un centro de mayor complejidad que tengan equipos para hacer el diagnóstico de certeza. Bueno, un poco en el tratamiento. Estas son las pinzas endoscópicas. Si hacemos una endoscopía, tanto digestiva o bronquial, estas son las pinzas que vamos a utilizar o que se van a utilizar para poder extraer el cuerpo extraño. Y estas son un poco las maniobras de Heimlich. O sea, nos tenemos que poner detrás del paciente, cruzamos las manos por delante del paciente y hacemos compresiones importantes como para que el cuerpo extraño pueda salir por la vía donde ingresó, ¿sí? En el caso de un bebé, lo ponemos arriba de nuestras piernas en posición de cúbito ventral y con el talón de nuestra mano hacemos compresiones en la región entre medio de los dos omóplatos, ¿sí? Y si es un niño más grande, nos ponemos en cuclillas o de rodillas y cruzamos los brazos delante del estómago del paciente con el puño cerrado, con el otro brazo abrazamos nuestro puño y generamos la compresión. Si el paciente se desmayó o está desmayado boca arriba en decúbito dorsal, lo colocamos siempre y hacemos las compresiones desde arriba en la zona del estómago, ¿sí? En general es a donde termina la apófisis sifoide del esternón. Acá tenemos el esternón que termina acá. Entonces ahí vamos a colocar nuestras manos, que en lo posible la mano que está pegada al cuerpo del paciente tiene que estar con el puño cerrado y la otra mano va a abrazarla para poder lograr una mayor compresión en la zona donde termina el esternón, ¿sí? Y vamos a hacer una compresión por detrás del paciente de forma súbita. Perdón. Si es un bebé, como dijimos, lo ponemos en decúbito ventral, por encima de nuestras piernas. Con una mano vamos a agarrarlo desde la carita para que no se nos caiga y con la otra, con el talón de nuestra mano, vamos a golpear en la zona entre medio de los omóplatos y le vamos a dar 5 golpecitos para lograr desimpactar el cuerpo extraño. En caso de que sea un objeto y sepamos que está muy accesible, con un dedo tratamos de correrlo y tratar de extraerlo, pero tenemos que tener la certeza de que el cuerpo extraño está a la mano, que es accesible, si no, no debemos intentarlo. Y en caso de hacer otro tipo de maniobra, puede estar en decúbito dorsal y hacemos las 5 compresiones a nivel del tórax en esta zona, ¿sí? Pero con 2 dedos de nuestra mano. No se puede hacer con un puño porque obviamente el bebé es mucho más delicado que un adulto. El tratamiento efectivo obviamente es la endoscopía bajo anestesia general. Se puede hacer con 2 broncoscopios que pueden ser rígido o flexible. Y la ventaja de los rígidos es que muchas veces podemos ventilar al paciente mientras se hace la endoscopía y eso no nos permite los endoscopios flexibles. El operador obviamente debe utilizar el equipo con el que él está entrenado y se encuentra mayormente cómodo y tiene la certeza de que va a lograr el objetivo con ese endoscopio.
Si no tenemos experiencia con endoscopios flexibles, utilicemos rígidos. Y si tenemos experiencia con flexibles, utilicemos los flexibles. No vamos a cambiar nuestro material y utilizando siempre el material con el que uno está acostumbrado, adaptado y entrenado. ¿Sí? Bueno, muchas gracias. Espero que el tema les haya gustado. Esta es una foto de la provincia de Salta. Este es el Cerro de los Siete Colores. Espero que algún día puedan visitarlo y nos veremos la próxima charla con algún otro tema que sea de interés general. Hasta luego, gracias.